La llave inglesa se me resbaló de los dedos manchados de grasa y cayó al suelo de cemento del garaje. No fue el sonido lo que me paralizó. Fue la risa de mi mujer, que se filtraba por las delgadas paredes de la cocina. Esa risa en particular la que solía guardar para mí cuando yo era más que el tipo que arreglaba coches, y la avergonzaba en las cenas. «¡Ay, Grant, eres terrible!», resonó la voz de Kara con claridad en el aire de la noche. A Jake jamás se le ocurriría algo tan ingenioso. Es más bien un hombre sencillo. Un hombre sencillo. Sus palabras me impactaron más que aquella vez que Tommy Rodríguez me dio un puñetazo en la prepa. Me limpié las manos en el mono y me acerqué sigilosamente a la ventana, odiándome por ello, pero sin poder detenerme. ¿Sospecharía algo? Era una voz de hombre suave y segura, la clase de voz que pertenecía a alguien que nunca había tenido aceite de motor bajo las uñas. ¿Jake? Dios mío, no. Está demasiado ocupado jugando con sus autitos como para darse cuenta de lo que pasa justo delante de sus narices. Además, aunque lo descubriera, ¿qué haría? Es mecánico Grant. Eres un emprendedor exitoso. No hay competencia. Apreté los puños. 22 años de matrimonio, y así era como me veía realmente. No como el hombre que había trabajado doble turno para pagarle sus estudios de derecho. No como el padre que entrenaba los equipos de ligas infantiles de nuestros hijos, mientras ella ascendía en la empresa. Solo un hombre sencillo, jugando con autitos. Mañana en el Hampton Inn, la voz de Grant otra vez. A la misma hora, ¿qué ganas? Solo de pensarlo me hace... Ya he oído suficiente. Más que suficiente. Me tambaleé hacia atrás, tirando una caja de herramientas. El estruendo resonó por el garaje como un disparo. ¿Qué fue eso? La voz de Kara se agudizó. Probablemente Jake dejó caer algo. Siempre es tan torpe. Torpe. Cierto. Había sido lo suficientemente torpe como para trabajar 60 horas a la semana durante 2 décadas para darle la vida que quería. Lo suficientemente torpe como para confiar en la mujer que amaba desde la universidad. Lo suficientemente torpe como para creer que cuando decía que trabajaba hasta tarde, o que quedaba con amigas para tomar algo, decía la verdad. La puerta de la cocina se cerró de golpe, y oí los tacones de Kara resonando en la entrada. A través de la ventana sucia, la vi abrazar a un hombre alto con un traje caro. Incluso con la tenue luz del porche, podía ver sus dientes perfectos, su peinado, su reloj que probablemente me costó más de lo que gané en 6 meses. Grant Westbrook. Lo conocía por su reputación. Un genio de la tecnología que se mudó a nuestro pueblito de Millbrook hacía 2 años comprando propiedades y actuando como si fuera el dueño. Una vez intentó comprar mi garaje ofreciendo lo que él llamó una suma generosa por este pequeño y pintoresco negocio. Le dije dónde podía meter esa generosa suma. Ahora entendía por qué quería mi garaje. No se trataba de la propiedad, sino de su dueño. Se besaron. Allí mismo en la entrada de mi casa, bajo la luz del porche, que yo mismo había instalado junto a los parterres que planté para nuestro 10º aniversario. Las manos de Grant recorrieron el cuerpo de mi esposa como si también le perteneciera. Cuando finalmente se separaron, Kara miró hacia el garaje. Por un instante nuestras miradas se cruzaron a través de la ventana. Me miró directamente, como si yo fuera solo un aparato más que abarrotaba el espacio. «¡Hasta mañana!», le susurró a Grant tan alto que la oí. Después de que su BMW ronroneara en la noche, Kara regresó a casa sin siquiera mirar el garaje. Me quedé allí en la oscuridad rodeada por el olor a aceite de motor y el sonido de mi mundo desmoronándose. Mi teléfono vibró. Un mensaje de mi amigo, Rick Martínez, el dueño del gimnasio de boxeo del centro. «¿Cerveza esta noche? Parece que la necesitas». ¿Cómo lo supo? Entonces, lo recordé. Tenía que encontrarme con él hacía 1 hora. Había estado tan absorto en mi trabajo, intentando terminar la transmisión de la señora Henderson antes de mañana, que perdí por completo la noción del tiempo. Le respondí, ¿lo dejo para otra ocasión? Cosas de familia. Menudo chiste, caminé de vuelta al coche de la señora Henderson, cogí mi llave inglesa y me puse a trabajar. La transmisión no se arreglaba sola.
y a diferencia de mi matrimonio, era algo que sí sabía cómo reparar. Pero mientras trabajaba, mi mente daba vueltas. 22 años, 2 hijos, una hipoteca que habíamos pagado juntos, vacaciones en la playa donde nos tomábamos de la mano y hablábamos de envejecer juntos. Todo se basaba en que, una mentira. ¿Cuánto tiempo llevaba así? Pensé en nuestra hija Lila, de 17 años avergonzada, ya por su padre obrero. Últimamente, pasaba más tiempo en casa de su amiga Madison y supuse que eran cosas típicas de adolescentes. Ahora me preguntaba si lo sabía. Los niños siempre sabían más de lo que sus padres creían, y Josh, mi hijo de 12 años, que había estado más callado de lo habitual durante la cena. Justo la semana pasada me preguntó por qué mamá siempre estaba con el móvil, por qué sonreía a la pantalla, pero fruncía el ceño al mirarnos. Le dije que simplemente estaba ocupada con el trabajo. Otra mentira más para añadir a la pila. La llave inglesa se me volvió a resbalar, y esta vez la dejé caer. Estaba harto de fingir que trabajaba, de fingir que todo era normal, de ser el hombre sencillo que jugaba con autitos mientras su mujer jugaba con otros hombres. Saqué mi teléfono e hice algo que nunca había hecho. Revisé las redes sociales de Cara, su Facebook, su Instagram, su LinkedIn, buscando pistas que antes me habían convencido demasiado que eran demasiado estúpidas, demasiado ingenuas para darme cuenta. Allí estaban. Fotos de salidas nocturnas de chicas, donde ahora podía ver la mano de un hombre en su hombro, cuidadosamente recortada. Registros en restaurantes de la ciudad, cuando me dijo que trabajaría hasta tarde. Comentarios de Grant en sus publicaciones bastante inocentes a primera vista, pero cargados de significado, ahora que sabía qué buscar. Luciendo hermosa como siempre. Ojalá hubiera podido estar allí. Qué ganas de vernos. Vernos como si fueran socios en lugar de... ¿Qué eran exactamente? ¿Amantes? ¿Planeaba dejarme por él? ¿O solo era su refugio mientras ella se divertía con el hombre perfecto? Sonó mi teléfono. Cara. Jake. ¿Entras? ¿Son casi las 11? Estoy terminando, dije sorprendida por lo normal que sonaba mi voz. No te quedes ahí fuera toda la noche. Ya sabes lo irritable que te pones cuando no duermes. Irritante. Otra indirecta pronunciada con la crueldad despreocupada de una larga familiaridad. Me pregunté cuántas de estas me había perdido a lo largo de los años. Cuántas veces me había menospreciado con tanta suavidad que ni siquiera me había dado cuenta. Llegaré pronto. Bien. Ah, y Jake mañana tengo que trabajar hasta tarde. Gran caso. No me esperes. El Hampton Inn. Al mismo tiempo. Cerré los ojos y conté hasta 10. Claro. Trabaja duro. Después de que colgó, me senté en el silencio de mi garaje, rodeado de las herramientas y piezas que me parecían útiles. Todo aquí tenía un propósito, un lugar, una función. Si algo se rompía, se podía arreglar o reemplazar. Si algo no encajaba, se podía entender por qué y solucionarlo. Pero los matrimonios no eran como motores. No podías simplemente cambiar las piezas rotas y esperar que todo volviera a funcionar a la perfección. Algunos daños fueron demasiado profundos, oxidando los cimientos hasta comprometer toda la estructura. Pensé en confrontarla, exigirle respuestas, rogarle que parara, pero ya sabía lo que diría. Al principio lo negaría, luego lo minimizaría, y luego me culparía por no ser suficiente, por ser simple, por jugar con autitos, en lugar de construir un imperio como Grant. No, no iba a darle esa satisfacción. Si Cara quería jugar, aprendería las reglas. Si pensaba que era demasiado ingenuo para entender lo que pasaba delante de mis narices, le demostraría lo equivocada que estaba. Tomé mi llave inglesa y volví a trabajar en la transmisión de la señora Henderson. Pero ahora trabajaba con propósito, con claridad. Esta era la última noche en que sería el tonto de mi propia historia. Mañana todo cambiaría. El Hampton Inn se alzaba a las afueras del pueblo como un secreto culpable, el tipo de lugar que atendía a vendedores ambulantes y gente que no quería ser vista. Había pasado por delante miles de veces, sin pensarlo 2 veces. Ahora lo veía en el retrovisor como un monumento a mi estupidez. Había aparcado al otro lado de la calle, en una gasolinera, con un café en la mano que se había enfriado hacía una hora. Me temblaban un poco las manos,
mientras ajustaba la pequeña cámara que había tomado prestada del sistema de seguridad de mi vecino. Bill Henderson me debía un favor, después de que le arreglé el coche a su mujer solo por las piezas, y con gusto me prestó el equipo. Solo quiero vigilar el garaje mientras estoy fuera, le dije. Técnicamente no era mentira. A las 14:47, el BMW plateado de Grant entró en el aparcamiento del hotel. Salió con un traje que probablemente costaba más que la cuota mensual de mi hipoteca, mirando su reloj con la impaciencia de un hombre acostumbrado a conseguir lo que quería, cuando lo quería. 15 minutos después, el Honda Accord de Cara, el coche práctico que conducía para mantener su imagen de mujer de familia, con los pies en la tierra, se deslizó a 3 plazas del coche de Grant. Se había cambiado de ropa desde esa mañana, cambiando su ropa de trabajo conservadora por un vestido rojo que nunca le había visto. Un vestido que se ajustaba a cada curva, que la hacía parecer la mujer de la que me enamoré en la universidad, antes de que las carreras, las hipotecas y la rutina del matrimonio nos desgastaran. Se veía hermosa y feliz, de una manera que no la había visto en años. Se abrazaron en el estacionamiento con la intimidad informal de una pareja establecida, sin incomodidad, sin vacilación. No era su primera vez aquí. Demonios, probablemente no era la 20ª. Levanté la cámara y empecé a grabar. Desaparecieron en el hotel y me recosté a esperar. El reloj del tablero parecía moverse a cámara lenta. 3, 15, 3, 30, 3:45. ¿Qué hacían ahí? La verdad es que sabía lo que hacían. La pregunta era, ¿cuánto tiempo llevaban haciéndolo? Mi teléfono vibró con un mensaje de Josh. Papá, ¿puedes recogerme del entrenamiento? Mamá dijo que vendría, pero no contesta el teléfono. Claro que no. Estaba ocupada con su caso. Le respondí, voy para allá, amigo. Al arrancar el motor, los vi por la ventana del segundo piso del hotel. Solo un vistazo, pero suficiente para confirmar lo que ya sabía. Cara estaba pegada al cristal Grant detrás de ella, ambos perdidos en su propio mundo. Conduje hasta la secundaria, con la mandíbula tan apretada que pensé que se me romperían los dientes. Josh me esperaba junto al gimnasio, con su uniforme de fútbol al hombro luciendo más pequeño y más joven de lo que era en realidad. ¿Dónde está mamá?, preguntó mientras subía a la camioneta. Una emergencia laboral, ya sabes cómo es. Asintió, pero lo pillé observándome la cara en el espejo. Los niños eran así. Percibían la tensión incluso cuando los adultos intentaban disimularla. Papá, ¿están bien tú y mamá? La pregunta me dio un puñetazo en el estómago. ¿Cuánto tiempo llevaba preguntándoselo? ¿Cuánto tiempo llevaban mis hijos viendo cómo se desmoronaba el matrimonio de sus padres, mientras yo seguía absorto en los carburadores y las pastillas de freno? ¿Por qué me preguntas eso, hijo? No lo sé. Últimamente parecen diferentes. Mamá siempre está con el teléfono y tú siempre en el garaje. Y cuando están los dos en la misma habitación, es como si no se vieran realmente como niños. Mi hijo de 12 años había descubierto en semanas lo que a mí me había costado meses reconocer. A veces los adultos pasan por momentos difíciles, dije con cautela. No significa que no los queramos a ti y a Lila, pero se siguen queriendo. Entré en la entrada y me quedé allí sentado, un momento, con el motor en marcha, intentando encontrar una respuesta que no fuera una mentira, pero que no destrozara a mi hijo. Es complicado, Josh. Se desabrochó el cinturón de seguridad, pero no salió. Los padres de Madison se divorciaron el año pasado. Ella dijo que lo presintió porque dejaron de hablarse. Hablaban de ella y de su hermano de horarios y cosas así. Pero nunca hablaban sin más. ¿Cuándo fue la última vez que Cara y yo hablamos sin más de algo que no fueran logística y responsabilidades? No lo recuerdo. No somos los padres de Madison, dije finalmente. Lo sé. Pero papá, si algo pasa, si no pueden arreglarlo, no es por mí ni por Lila, ¿verdad? Se me rompió el corazón un poco más. Amigo, no. Pase lo que pase, entre tu mamá y yo, no tiene nada que ver con ustedes, hijos. Tú y Lila sois lo mejor que hemos hecho juntos. Eso nunca cambiará, pase lo que pase. Él asintió y salió de la camioneta, pero pude ver la preocupación en sus hombros mientras caminaba hacia la casa. Me quedé sentado en la entrada unos minutos más,
viendo a mi hijo desaparecer por la puerta principal. El coche de Kara aún no había regresado. Probablemente seguía en el Hampton Inn, abrazada a Grant riéndose de su ingenuo marido, demasiado estúpido para darse cuenta de lo que pasaba delante de sus narices. Sonó mi teléfono. Rick Martínez. «Te perdiste la noche de póker otra vez», dijo sin preámbulos. «Ya van 3 semanas seguidas». «¿Qué pasa, Rick? Había sido mi mejor amigo desde la prepa. Jugábamos al fútbol juntos, salíamos con chicas juntos, nos plantábamos en las bodas del otro. Si alguien podía entender por lo que estaba pasando, ese era él. Nos vemos en Murphy's, necesito hablar. Dame 20 minutos». El bar Murphy era el tipo de lugar donde los obreros iban a tomar cerveza y a quejarse de sus vidas sin ser juzgados. La iluminación era tenue, la música era rock clásico y el camarero no se metía en sus asuntos. Perfecto para la conversación que necesitaba. Rick ya estaba allí cuando llegué con una Budweiser en la mano y observándome con la mirada penetrante que lo había convertido en un buen policía antes de jubilarse y abrir su gimnasio de boxeo. «Tienes un aspecto horrible», dijo mientras me sentaba en la mesa frente a él. «¿Te sientes peor?» Pedí una cerveza y esperé a que el camarero se alejara lo suficiente como para no oírme. «Kara tiene una aventura». Rick no pareció sorprendido. Él asintió lentamente y dio otro sorbo a su cerveza. «¿Cuánto tiempo hace que lo sabes?», pregunté. «Lo sospechaba desde hace tiempo. Lo confirmé la semana pasada cuando la vi en Chez Laurent con un tipo con traje elegante. No estaban hablando de asuntos legales. ¿Sabes a qué me refiero? Chez Laurent era el restaurante más caro de la ciudad. Había llevado a Kara allí para nuestro 15º aniversario y compartimos un plato principal porque los precios eran desorbitados. «¿Por qué no me lo dijiste, Rick?», se encogió de hombros. «¿Me habrías creído o te habrías enojado conmigo por insinuar que tu esposa te engañaba?» Tenía razón. Hace una semana habría defendido el honor de Kara y probablemente le habría dado un puñetazo a mi mejor amigo por insultarla. Es curioso lo rápido que se derrumba la certeza. «Grant Westbrook», dije el técnico. «Ya lo creo, el tipo ha estado husmeando por la ciudad como si fuera suya. Oí que también intentó conquistar a la esposa del alcalde, pero ella lo rechazó. Así que Kara solo estaba disponible». Jake Rick se inclinó hacia adelante con voz suave pero firme. «No se trata de que no seas lo suficientemente bueno. Se trata de que ella tomó una decisión, una mala decisión». 22 años. Rick, 2 hijos. Pensé que éramos una pareja estable. Quizás lo eras, quizás ella cambió. Quizás nunca fue quien creías. Sea como sea, no puedes arreglar esto trabajando más duro, ni siendo un mejor esposo. Ella rompió el trato. Saqué mi teléfono y le enseñé el video que había grabado en el hotel. Rick me miró impasible y luego me devolvió el teléfono. «¿Qué vas a hacer?» «No lo sé. Una parte de mí quiere confrontarla, exigirle respuestas. Otra parte quiere fingir que nunca vi nada de esto. ¿Y la otra parte?». Pensé en la cara de preocupación de Josh, en la creciente distancia de Layla, en todos los pequeños comentarios y crueldades casuales que por mi ceguera no había visto como síntomas de una enfermedad mayor. La otra parte quiere arrasarlo todo. Rick asintió con aprobación. «Esa es la parte que deberías escuchar, pero sé inteligente. Tienes hijos que cuidar y bienes que proteger. No dejes que la ira te vuelva estúpido. No soy de los que se enfadan. Lo sabes. No eres de los que son leales. El tipo que defiende a su mujer. El que trabaja más duro y todo saldrá bien. Pero a veces, la lealtad es solo otra forma de dejar que la gente te pisotee». Tenía razón. Había pasado tantos años siendo el esposo estable y confiable que había olvidado cómo ser otra cosa. Incluso ahora, una parte de mí ya estaba poniendo excusas por Kara, intentando encontrar maneras de culparme por haberla empujado a los brazos de otro hombre. «Ella cree que soy ingenuo», dije. «Demasiado tonto para entender lo que pasa». Entonces, demuéstrale que se equivoca, pero hazlo con inteligencia. Documenta todo, protégete legalmente y hagas lo que hagas. No le digas que lo sabes hasta que estés listo para actuar. Terminé mi cerveza y me puse de pie. «Gracias, Rick. Necesitaba oír eso.
Si necesitas algo, lo que sea, llámame de día o de noche. Conduje a casa por las calles familiares de Millbrook, viéndolas ahora de otra manera. El pueblo donde crecí, donde construí mi negocio, donde crié a mis hijos, todo parecía de alguna manera más pequeño, más frágil, como un set de rodaje que se derrumbaría si se miraba demasiado de cerca la construcción. El coche de Cara estaba en la entrada cuando llegué a casa. Por la ventana de la cocina, la vi dando vueltas, probablemente preparando la cena como si nada, como si no hubiera pasado la tarde en una habitación de hotel con otro hombre. Me senté en mi camioneta, un momento recuperándome. Al cruzar esa puerta, tenía que ser el mismo Jake que ella esperaba ver. El hombre sencillo, que jugaba con autitos y nunca hacía preguntas difíciles. Pero en su interior, algo había cambiado. El fiel esposo seguía allí, pero ahora compartía espacio con alguien más. Alguien que llevaba 22 años durmiendo y apenas comenzaba a despertar. Alguien que estaba cansado de ser simple. Sobreviví a la cena concentrándome en la descripción de Josh del entrenamiento de fútbol y en las quejas de Lila sobre su profesor de química. Cara se sentó frente a mí cortando el pollo en trozos precisos y de vez en cuando hacía los ruidos de una madre. Era exactamente igualita a la mujer con la que me había casado. El mismo pelo castaño rojizo, los mismos ojos verdes, la misma pequeña cicatriz en la barbilla de un accidente de bicicleta de la infancia. Pero ahora, notaba cosas que antes no veía, como la forma en que miraba su teléfono cada pocos minutos. La pequeña sonrisa que se dibujó en su rostro al leer ciertos mensajes. El hecho de que se hubiera duchado y cambiado de ropa desde que llegó a casa, borrando cualquier rastro de sus actividades de la tarde. Jake, te pregunté si podías llevar a Laila a su examen de conducir el sábado. Parpadeé, dándome cuenta de que la había estado mirando. Perdón, ¿qué? Examen de conducir, sábado 10 de la mañana. Hablaba despacio como si le hablara a un niño. Tengo que trabajar. Por supuesto que sí. Me pregunté si Grant también estaría allí o si habría encontrado otra excusa ingeniosa para evadir las obligaciones familiares. Claro, sin problema. Laila levantó la vista del teléfono. De hecho, la mamá de Madison dijo que podía llevarme. También llevará a Madison a su examen. ¡Qué amable de su parte!, dijo Cara con un alivio evidente en su voz. Una preocupación menos. Una preocupación menos que la atara a sus obligaciones familiares. Sorprendí a Josh observando la conversación con esa expresión de preocupación que tenía últimamente. Después de cenar, me retiré al garaje mientras Cara ayudaba a Josh con la tarea, o al menos, eso dijo que hacía. Por la ventana, la vi sentada en la mesa de la cocina, con el teléfono pegado a la oreja, riéndose de algo que decía la persona que llamaba. Consulté su historial telefónico en nuestra cuenta compartida. El número con el que hablaba era el de Grant Westbrook. Habían hablado 17 veces la semana pasada, incluyendo una llamada de 43 minutos ayer, mientras yo estaba en el trabajo y los niños en la escuela. 43 minutos. ¿De qué hablaron durante 43 minutos? Intenté imaginarme tener tanto que decirle a alguien más que a mi familia. Incluso mis conversaciones más largas con Rick rara vez duraban más de 10 minutos. Mi portátil sonó con un nuevo correo electrónico. Bill Henderson me agradeció de nuevo por arreglar el coche de su esposa y me preguntó si necesitaba el equipo de cámara para otro día. Lo hice. Necesitaba saber la gravedad del incidente, cuánto tiempo llevaba ocurriendo y quién más lo sabía. En un pueblo como Millbrook, los secretos se extendían por la comunidad como las ondas en un estanque. Si Cara y Grant hubieran sido descuidados, habría testigos. A la mañana siguiente, dejé a Josh en la escuela y conduje hasta el otro lado del pueblo, donde Grant vivía en un almacén reformado que ahora se había convertido en lofts de lujo. Su BMW estaba en el estacionamiento junto con un Porsche rojo que no reconocí. Aparqué al otro lado de la calle y esperé. A las 9:15, una mujer salió del edificio, rubia de unos 30 años con ropa deportiva, que probablemente costaba más que el presupuesto mensual de la compra de la mayoría. Se despidió de Grant con un beso en la puerta. No fue un beso amistoso, sino el tipo de beso que sugería intimidad,
Así que Kara no era su única actividad extracurricular. Al parecer, el hombre tenía la agenda llena. Seguí a la rubia a un estudio de yoga de lujo en el centro. A través de la ventana, la vi saludar a las demás mujeres con la familiaridad de una clienta habitual. Una de ellas era Sandra Mitchell, cuyo esposo era dueño de la constructora más grande de la ciudad. Otra era Rebecca Torres, casada con el presidente del banco. Estaba surgiendo un patrón. Grant no solo tenía una aventura con mi esposa, se estaba acostando sistemáticamente con las esposas de los hombres más exitosos de Millbrook. Y por lo que parecía, estaba teniendo mucho éxito. Sonó mi teléfono número desconocido. Es Jake Morrison C. ¿Quién es? Me llamo David Chen. Creo que necesitamos hablar. El nombre me sonaba, pero no lo recordaba. Disculpa, ¿te conozco? Mi esposa Sara es la dueña del estudio de yoga del centro. Creo que estabas ahí tomando fotos del estacionamiento. ¡Rayos! Me habían visto. Creo que hubo un malentendido. No me malinterpretes. No eres el primer marido que viene a husmear y hacer preguntas sobre Grant Westbrook. ¿Por qué no nos tomamos un café? Creo que tenemos cosas en común. Una hora después, estaba sentada frente a David Chen en un pequeño café a las afueras. Era más o menos de mi edad asiático-americano, con esa mirada cansada que indicaba que llevaba un tiempo lidiando con sus propios problemas matrimoniales. ¿Cuánto tiempo hace que lo sabes? Preguntó sin más preámbulos. Una semana tú 3 meses, los pillé juntos en una conferencia en la ciudad. Sara dijo que se había acabado, que no significaba nada, que no lo volvería a ver. Él rió con amargura. Cada vez lo disimula mejor, pero sigue viéndolo. ¿Cuántos más hay que yo sepa? Al menos 4, quizá más. Rebecca Torres, Sandra Mitchell, tu esposa, y la mía. Probablemente otros que aún no hemos descubierto. Me sentí mal. Ya era bastante malo que Kara hiciera trampa, pero saber que solo era una de varias mujeres en la rotación de Grant lo empeoraba. ¿Qué vas a hacer?, pregunté. Ya solicité el divorcio. Sara aún no lo sabe. Quería dejar todo en orden primero. Mi abogado dice que tengo un caso sólido de infidelidad, sobre todo con las fotos que tomé. Fotos. David sacó su teléfono y me enseñó varias fotos de su esposa y Grant juntos, besándonos en estacionamientos de restaurantes, tomándonos de la mano caminando por la calle, abrazándonos afuera de habitaciones de hotel. Contraté a un investigador privado. Me costó $5,000, pero valió la pena por la tranquilidad. ¿Quieres su número? Lo pensé. Una parte de mí quería saberlo todo. Cada mentira, cada traición, cada momento de mi matrimonio construido sobre el engaño. Pero otra parte de mí se preguntaba si realmente quería saber qué tan grave era. Quizás. Déjame pensarlo. No lo pienses demasiado. Estas cosas suelen empeorar. Grant se está volviendo más atrevido, más descuidado. Es solo cuestión de tiempo para que todo esto se haga público. ¿A qué te refieres? Está planeando algo grande. Sara lo dejó escapar la semana pasada, una fiesta o evento donde hará un anuncio. Se quedó callada al darse cuenta de lo que había dicho, pero me dio la impresión de que involucraba al menos a algunas de sus novias. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Qué clase de anuncio? No lo sé, pero sea lo que sea, planea hacerlo delante de todo el pueblo. Tiene un ego enorme. Quiere que todos sepan lo listo que ha sido. Pensé en la sonrisa arrogante de Grant, su ropa cara, su despreocupación por tratarme como un hombre sencillo. ¿De verdad era tan arrogante como para humillar públicamente a los maridos a los que había estado poniendo los cuernos David? Si descubres algo más, lo que sea, ¿me lo dirás? Por supuesto. Y Jake, sea lo que sea que decidas hacer con tu esposa, no dejes que Grant se salga con la suya. Hombres como él creen que pueden tomar lo que quieran sin consecuencias. Alguien tiene que demostrarles que están equivocados. Conduje a casa con la cabeza dando vueltas. 4 esposas, quizá más. Un anuncio público. La creciente arrogancia y despreocupación de Grant. Parecía un polvorín a punto de estallar. Esa noche, Kara anunció que volvería a trabajar hasta tarde. Un caso importante, pregunté con suavidad. El más importante. Podría ser decisivo para mi carrera.
No se equivocaba, aunque probablemente no en el sentido que pretendía. Después de que se fuera, me senté con Josh y Laila, para lo que me di cuenta que podría ser una de nuestras últimas noches familiares normales. Papá Lila levantó la vista de su tarea. «¿Estás bien? Pareces no sé diferente». «¿Cómo más triste, supongo? Como si estuvieras pensando en algo que te hace infeliz». Otra vez de la boca de los niños. Mi hija de 17 años se dio cuenta de lo que su madre, por estar demasiado distraída, no vio. «Solo son cosas del trabajo», mentí. «No tienes de qué preocuparte». Pero esa noche, mientras arropaba a Josh, me agarró del brazo. «Papá, pase lo que pase, no te irás a ningún lado, ¿verdad? ¿Seguirás siendo mi papá? Para siempre jamás, amigo. Nada cambiará, eso jamás. Lo prometo, lo prometo». Pero al hacer esa promesa, me di cuenta de que no tenía ni idea de si podría cumplirla. No sabía qué planeaba Grant, ni qué tan pública sería su traición, ni cómo afectaría a mis hijos cuando finalmente se supiera la verdad. Solo sabía que el hombre sencillo que se había conformado con arreglar coches y confiar en su esposa estaba desapareciendo, reemplazado por alguien más duro y calculador, alguien que estaba harto de que lo tomaran por tonto, alguien que estaba listo para contraatacar. La llamada llegó a las 6:30 de la mañana de un jueves. Ya estaba levantado tomando café en la cocina, mientras Cara se duchaba arriba cuando sonó mi teléfono. Número desconocido, otra vez. «Jake Morrison». «Soy la detective Sarah Williams del Departamento de Policía de Millbrook. Necesito hablar con usted sobre un incidente relacionado con su esposa. Se me heló la sangre». «¿Qué clase de incidente?» «Está herida, está bien, señor». «Pero anoche hubo un altercado en el Hampton Inn. Su esposa estaba presente junto con varias otras personas. Nos gustaría hacerle algunas preguntas». Miré hacia las escaleras. La ducha seguía abierta. «Enseguida voy». «De hecho, señor, preferimos ir a su casa». «¿Estás disponible esta mañana?» 20 minutos después, la detective Williams estaba sentada en mi sala. Una mujer menuda, de mirada penetrante y cabello canoso, recogido en un moño apretado. Me recordó a mi maestra de tercer grado. El tipo de persona que no se pierde nada y olvida aún menos. «Señor Morrison, ¿sabía que su esposa frecuentaba el Hampton Inn?» No tenía sentido mentir. «Sí». «¿Y sabías de su relación con Grant Westbrook?» «Sí». Lo anotó en su libreta. «¿Cuánto tiempo hace que lo sabes?» «Unas 2 semanas». «¿Has hablado con alguno de ellos sobre esta relación?» «No». ¿Por qué no pensé en cómo responder? Porque era una cobarde. Porque esperaba que simplemente se acabara. Porque estaba tratando de encontrar la mejor manera de proteger a mis hijos. Estaba recopilando información antes de decidir cómo proceder. Ya veo. Señor Morrison, anoche hubo una pelea en el Hampton Inn. Grant Westbrook fue agredido por David Chen, cuya esposa también estaba presente. Durante el altercado, se rompieron varias ventanas y se dañaron las instalaciones del hotel. Su esposa estuvo presente durante este incidente. David Chen, el hombre con el que tomé un café hace unos días, al parecer, decidió no esperar a que terminara su proceso de divorcio para confrontar a Grant. ¿Alguien resultó herido? El señor Westbrook sufrió lesiones leves. El señor Chen fue arrestado por agresión y daños a la propiedad. Su esposa y las demás mujeres presentes fueron interrogadas y puestas en libertad. ¿Otras mujeres? Había otras 3 mujeres presentes, todas casadas. Supongo que puede adivinar por qué. Así que todo salió a la luz. Toda la operación de Grant quedó expuesta en un enfrentamiento público y caótico en un hotel barato. Casi sentí lástima por el bastardo. Casi. ¿Dónde está mi esposa ahora? Debería estar en casa pronto. Señor Morrison, tengo que preguntarle. Tiene una coartada para lo de anoche entre las 9 y las 11 de la noche. Estuve aquí con mis hijos. Vimos una película y luego ayudé a mi hijo con la tarea. Mi hija también estaba aquí. Tomó otra nota. Quizás tengamos que confirmarlo con ellos. Después de que el detective Williams se fuera, me senté en la cocina intentando procesar lo sucedido. La ducha había dejado de correr hacía 20 minutos, pero Cara aún no había bajado. Probablemente estaba ahí arriba intentando averiguar cómo explicármelo. Cuando por fin apareció, parecía que había envejecido 5 años de la noche a la mañana. Llevaba el pelo despeinado
el maquillaje corrido, y la misma ropa que llevaba cuando salió para su emergencia laboral. Jake, tenemos que hablar. Supongo que sí. Se sentó frente a mí con las manos ligeramente temblorosas al alcanzar la cafetera. La policía te llamó. Lo hicieron. ¿Qué les dijiste? La verdad que sabía sobre ti y Grant. Su rostro se arrugó. ¿Cuánto tiempo lo sabes? Importa, me importa. 2 semanas. Quizás lo sospechaba desde hacía más tiempo, pero lo supe con certeza desde hacía 2 semanas. Entonces, empezó a llorar con sollozos enormes y horribles que le sacudían todo el cuerpo. Una parte de mí quería consolarla, abrazarla, como lo había hecho 1000 veces antes, cuando estaba alterada. Pero esa parte se hacía cada día más pequeña. Lo siento, susurró. Lo siento mucho, Jake. No se suponía que pasara así. ¿Cómo se suponía que pasara? No sé. Pensé que podría resolverlo sin lastimar a nadie. Sin lastimar a nadie. Cara, llevas meses mintiéndome. Les has estado mintiendo a nuestros hijos. Te has estado acostando con un hombre que al parecer se ha acostado con la mitad de las esposas del pueblo. Levantó la cabeza de golpe. ¿Cómo que la mitad de las esposas del pueblo? Le conté mi conversación con David Chen, las otras mujeres, la aparente afición de Grant por seducir a mujeres casadas. Con cada detalle, parecía más horrorizada. Pensé que era especial. Creíste que eras especial. Creíste que eras la única. Pero solo fuiste una conquista más para un hombre que colecciona esposas ajenas como si fueran trofeos. La crueldad en mi voz me sorprendió. Nunca le había hablado así a nadie, y menos a Cara. Pero al verla darse cuenta de que había desperdiciado 22 años de matrimonio por un hombre que la veía como una simple muesca en su cama, me pareció justicia. ¿Qué pasa ahora?, preguntó. No lo sé. ¿Qué quieres que pase? Quiero arreglar esto. Quiero que todo vuelva a ser como antes. Eso no es posible. ¿Por qué no? La gente siempre lidia con sus aventuras. Podríamos ir a terapia. Podríamos, Cara, la interrumpí. Anoche estabas en una habitación de hotel, con un hombre que te ha estado tomando el pelo. Cuando otro marido apareció para confrontarlo, no te fuiste. No me llamaste. Te quedaste a ver cómo a tu novio le pateaba el trasero, un hombre con cuya esposa se había estado acostando a tus espaldas. No fue así. ¿Cómo fue? No pudo responder o no quiso. Los niños, dijo finalmente. ¿Y qué hay de Josh y Lila? Y ellos no pueden enterarse de esto. Los destruiría. Pensé en las preguntas preocupadas de Josh, en las observaciones de Lila, sobre que últimamente parecemos diferentes. Ya sabían que algo andaba mal. La pregunta era si les dolería más la verdad o seguir viviendo en una casa construida sobre mentiras. Lo van a descubrir de todas formas, dije. Aquí, Millbrook. Esta noche todo el pueblo sabrá lo que pasó en el Hampton Inn. Mañana saldrá en el periódico. Se puso pálida. Mi trabajo. Dios mío, mi trabajo. Si los socios se enteran, su trabajo. Eso era lo que le preocupaba. No nuestro matrimonio ni nuestros hijos, sino su preciada carrera. Deberías haberlo pensado antes de empezar a hacer tonterías. Se estremeció como si la hubiera abofeteado. Bien, necesito un poco de aire, dije levantándome. Cuando regrese quiero que pienses si estás lista para decirme toda la verdad. ¿Cuánto tiempo lleva pasando? ¿Cuántas mentiras has dicho? ¿Qué quieres hacer con nuestro matrimonio? Porque ya no quiero fingir que todo está bien. Salí de casa y la dejé llorando en la mesa de la cocina. Por primera vez en semanas, sentí que podía respirar. Mi teléfono vibraba con llamadas perdidas y mensajes de texto. Rick Martínez, Bill Henderson, incluso mi madre, que vivía a 3 estados de distancia, pero al parecer tenía amigos que se habían enterado del incidente en el Hampton Inn. La noticia se difundía rápidamente. Para cuando llegué al gimnasio de Rick, él ya lo sabía todo. Escuché que tu esposa estuvo en el centro de un drama anoche, dijo sin levantar la vista del saco de boxeo que estaba manejando. No es el centro solo uno de los jugadores de apoyo. ¿Cómo te va? Mejor de lo que esperaba, peor de lo que me gustaría. Dejó de golpearme y se giró hacia mí. ¿Qué vas a hacer? La verdad es que no lo sé. Una parte de mí quiere intentar salvar el matrimonio por el bien del niño. Otra parte quiere quemarlo todo y empezar de cero. ¿Y la otra parte? La otra parte quiere asegurarse de que Grant Westbrook reciba lo que se merece.
Rick sonrió. Ahora sí que hablas. ¿Qué tenías en mente? Pensé en la arrogancia de Grant en su suposición de que podía tomar lo que quisiera sin consecuencias. Pensé en los otros maridos que había humillado en las familias, que había destruido en la crueldad despreocupada con la que trataba a quienes consideraba inferiores. Aún no estoy seguro, pero David Chen tenía razón, aunque su ejecución fuera descuidada. La venganza es un plato que se sirve frío, dijo Rick. Y tú, amigo mío, has tenido tiempo de sobra para dejarla enfriar. Tenía razón. Mientras Grant jugaba con sus juegos y mi esposa me mentía en la cara, yo observaba, aprendía y planeaba. Sabía cosas sobre ambos que ellos desconocían. Y apenas estaba empezando. La asamblea municipal estaba programada para las 7 p.m. de un viernes por la noche en el centro comunitario. Había asistido a docenas de ellas a lo largo de los años. Discusiones sobre presupuestos, disputas de zonificación, algún que otro debate acalorado sobre la retirada de nieve o la reparación de calles. Normalmente, acudían unas 30 personas, en su mayoría, jubilados y dueños de negocios locales, con inquietudes específicas. Esta noche, el estacionamiento estaba lleno. Me senté en la última fila, observando cómo entraba lo que parecía ser la mitad del pueblo. David Chen estaba allí con aspecto sombrío, pero decidido. Varias de las esposas de la colección de Grant estaban sentadas dispersas por la sala, la mayoría evitando el contacto visual. Sus esposos estaban sentados cerca, algunos enojados, otros resignados, todos lidiando con sus propias versiones de la humillación que yo había estado viviendo. Cara estaba en casa con los niños. Habíamos tenido otra conversación esa mañana, si es que se le podía llamar conversación. Principalmente, ella se había disculpado, y yo intentaba averiguar si seguía creyendo en algo de lo que decía. Me dijo que la aventura llevaba 6 meses, que se había acabado, que me amaba y que quería salvar nuestro matrimonio. Le dije que lo pensaría. Pero sentado en ese centro comunitario, rodeado de otros hombres cuyas esposas habían sido seducidas por el mismo depredador, me di cuenta de que ya había tomado una decisión. Hay cosas que no se pueden perdonar. Algunas traiciones duelen demasiado profundamente como para sanar. Damas y caballeros, la alcaldesa Patricia Hoffman declaró abierta la sesión. Tenemos varios puntos en la agenda de esta noche, pero primero creo que el señor Grant Westbrook ha solicitado tiempo para dirigirse a la comunidad. Un murmullo recorrió la multitud. Grant se levantó de su asiento en la primera fila, luciendo tan elegante y seguro como siempre, a pesar del pequeño vendaje sobre su ojo izquierdo, un recuerdo de su encuentro con David Chen. Gracias, alcalde Hoffman. Ciudadanos de Millbrook, llevo 2 años viviendo en su comunidad, y he llegado a querer mucho a este pueblo y a su gente. Hizo una pausa y recorrió con la mirada a la multitud. Cuando su mirada me recorrió, vi un destello de reconocimiento y algo más. Diversión. Pensaba que todo esto era un juego. He invertido mucho en el futuro de Millbrook. He creado empleos apoyado a los negocios locales y he intentado ser una fuerza positiva en la comunidad. Pero últimamente he sido blanco de rumores maliciosos e incluso de violencia física. Más murmullos. David Chen se removió en su asiento pero no dijo nada. Estos ataques a mi persona se deben a los celos y a la estrechez de miras de un pueblo pequeño. Sí he forjado amistad con varias mujeres del pueblo. Sí, algunas de estas amistades se han vuelto íntimas. Pero no me disculpo por conectar con personas que comparten mi visión de lo que Millbrook podría llegar a ser. Su audacia fue impresionante. De hecho, intentaba presentar su seducción sistemática de mujeres casadas como una especie de movimiento social progresista. Los hombres que me han atacado tanto verbal como físicamente representan al viejo Millbrook, el Millbrook mezquino, posesivo y retrógrado, que ha estado frenando este pueblo durante décadas. Eso lo consiguió. David Chen se puso de pie. «Hijo de puta», dijo, y su voz resonó con claridad en la sala. «Destruiste mi matrimonio. Destruiste las familias de estas personas. ¿Y ahora intentas que parezca un servicio público?» «Señor Chen»,
respondió Grant con suavidad. Su matrimonio ya estaba roto. Simplemente le proporcioné a su esposa la compañía y el estímulo intelectual que no recibía en casa. La sala estalló. 3 maridos más se pusieron de pie y le gritaron a Grant. Sus esposas parecían querer desaparecer por el suelo. La alcaldesa Hoffman golpeó su mazo frenéticamente, intentando restablecer el orden. Pero Grant no había terminado. Esta noche, anuncio que me postulo a la alcaldía en las próximas elecciones. Millbrook necesita un liderazgo que no le tema al cambio, que no se sienta amenazado por el éxito, que no esté atrapado en los celos mezquinos y los códigos morales anticuados del pasado. De hecho, ese hombre estaba usando sus amoríos como plataforma de campaña. Su arrogancia me dejó sin palabras. Además, continuó alzando la voz por encima de los gritos. Me complace anunciar que varias mujeres prominentes de la comunidad han aceptado asesorarme en mi campaña. Mujeres que entienden que el futuro de Millbrook reside en abrazar el progreso, no en aferrarse al pasado. Señaló a las esposas dispersas, varias de las cuales parecían horrorizadas al ser incluidas en su anuncio. Fue entonces cuando me puse de pie. La sala se fue quedando en silencio a medida que la gente me notaba. No era un orador público, nunca lo había sido. Yo era el que arreglaba coches y se callaba, pero algo en la petulante confianza de Grant, su despreocupada destrucción de familias, su suposición de que podía tomar lo que quisiera, sin consecuencias, finalmente me hizo superar mi límite. Grant, dije, y mi voz se oyó con claridad en el repentino silencio. Soy Jake Morrison. Quizás me recuerdes. Soy uno de esos hombres de mente estrecha y retrógrados de los que hablabas. Mi esposa es una de tus asesoras. Se giró para mirarme y vi un destello en sus ojos. No era miedo exactamente, sino incertidumbre. He estado escuchando tu discurso, y debo admitir que estoy impresionado. Se necesita mucho talento para acostarse con la mitad de las esposas del pueblo y luego intentar convertirlo en una plataforma política. Algunos rieron nerviosos. La sonrisa confiada de Grant se desvaneció levemente. Pero esto es lo que pasa con nosotros, los hombres retrógrados, continué. Creemos en las consecuencias. Creemos que cuando rompes algo, debes pagar por ello. Y creemos que cuando alguien lastima a nuestras familias, les devolvemos el daño. La sala estaba en completo silencio. Incluso la alcaldesa Hoffman dejó de golpear con el mazo. Así que, aquí está mi anuncio, Grant. ¿Quieres postularte a la alcaldía? Adelante, pero lo harás mientras todos en la ciudad sepan qué clase de hombre eres. Saqué una carpeta manila que llevaba y la levanté. Contiene copias de recibos de hotel, registros telefónicos, fotografías y declaraciones de testigos que documentan tus aventuras con al menos 6 mujeres casadas de este pueblo. También contiene pruebas de las mentiras que dijiste para seducirlas, las promesas que hiciste y rompiste, y las familias que destruiste para tu propio entretenimiento. El rostro de Grant palideció. No puedes, yo sí puedo, y lo estoy haciendo. Voy a entregar copias de este expediente al periódico, a la policía y a cualquier otra persona interesada. Porque a diferencia de ti, creo que la gente de Millbrook merece saber la verdad sobre el hombre que quiere liderarlos. Caminé por el pasillo hacia el frente de la sala con mi carpeta en la mano. Grant retrocedió al acercarme y por primera vez vi verdadero miedo en sus ojos. «Me llamaste simple», dije en voz baja para que solo él pudiera oírme. «Me llamaste al revés. Pensaste que era demasiado estúpida para darme cuenta de lo que le estabas haciendo a mi familia». Le entregué la carpeta al alcalde Hoffman y luego me volví hacia Grant. «Te equivocaste». La sala se sumió en el caos cuando salí. Detrás de mí, oía a Grant intentando explicar, intentando dar vueltas, intentando mantener el control de una situación que se le había escapado por completo de las manos, pero ya no quería escucharlo. Ya no quería ser la víctima de mi propia historia. Afuera en el estacionamiento, mi teléfono ya vibraba con llamadas y mensajes. Rick Martínez me esperaba junto a mi camioneta, sonriendo como un padre orgulloso. «Eso», dijo, «fue hermoso». «Aún no ha terminado», respondí. «¿Qué sigue?», pensé en Cara, sentada en casa probablemente viendo las noticias de la asamblea municipal. Pensé en mis hijos,
que tendrían que lidiar con las consecuencias de las decisiones de su madre y la venganza de su padre. Pensé en la vida que había construido en Millbrook y si algo de ella podría salvarse. Ahora voy a casa y les cuento la verdad a mis hijos, dije. Y luego pienso qué sigue. Mientras conducía por las calles familiares de Millbrook, me di cuenta de que algo había cambiado. Durante semanas me sentí como una extraña en mi propia vida, observando desde fuera cómo mi mundo se derrumbaba. Pero esta noche, por primera vez, desde que descubrí la traición de Cara, volví a sentirme yo mismo. No era el hombre sencillo, que arreglaba coches y confiaba ciegamente, ni la víctima que sufría en silencio, sino alguien nuevo. Alguien que había aprendido que a veces la única manera de dejar de ser una víctima era contraatacar. Alguien que descubrió que la venganza bien servida era un plato que se disfrutaba frío. La noticia llegó a la portada del Millbrook Gazette el sábado por la mañana. Los asuntos de los empresarios locales conmocionan a la comunidad. Rezaba el titular con un subtítulo más breve. La Asamblea Municipal estalla cuando el esposo expone evidencia de múltiples relaciones. Estaba sentada a la mesa de la cocina, leyendo el artículo mientras Cara caminaba detrás de mí como un animal enjaulado. Había estado despierta toda la noche alternando entre lágrimas y rabia, rogándome que llamara al periódico y me retractara de mis declaraciones. «Esto lo arruinará todo», dijo por centésima vez. «Mi carrera, la reputación de los niños están en juego en la comunidad. Tu aventura ya lo hizo». Respondí sin levantar la vista del periódico. Me aseguré de que todos supieran la verdad. El reportero había hecho un trabajo minucioso. No solo cubrió el enfrentamiento en la Asamblea Municipal, sino que también investigó los antecedentes de Grant. Resultó que no era la primera vez que atacaba a mujeres casadas en comunidades pequeñas. Había causado una destrucción similar en otros 2 pueblos antes de establecerse en Millbrook. Sonó mi teléfono la escuela de Josh. «Señor Morrison, le habla el director Anderson. Llamo porque Josh tuvo un altercado esta mañana». Otro estudiante se burlaba de él por el artículo del periódico. Y Josh, bueno, le dio un puñetazo al chico. Cerré los ojos. Ya estaba empezando. Sabía que las consecuencias llegarían, pero esperaba retrasarlas. «Está herido, no señor, pero necesitamos que venga a una reunión. Josh está suspendido por el resto del día». Después de colgar, Cara dejó de pasearse. ¿Qué era eso? Josh se peleó por el artículo. Su rostro se arrugó. «¿Ves? ¿Ves lo que has hecho? Nuestros hijos pagarán el precio de tu venganza. Nuestros hijos están pagando el precio de tu aventura. No intentes hacerme el villano». Pero mientras conducía hacia la escuela, me preguntaba si tenía razón. Había estado tan concentrada en desenmascarar a Grant y vengarme que me había olvidado de los daños colaterales. Josh tenía 12 años. No merecía pelear con otros niños porque su madre era adúltera y su padre vengativo. Lo encontré sentado en la oficina del director, con los nudillos raspados y una expresión desafiante. «Papá Tommy Martínez dijo que mamá era una...». Se detuvo y miró al director Anderson. «Sé lo que dijo, hijo, y sé por qué le pegaste. ¿Estás enfadado?». Lo pensé. Me enfadaba que mi hijo defendiera el honor de su madre, incluso después de que ella se deshonrara. Me enfadaba que él usara la violencia para resolver un problema cuando yo había hecho lo mismo de otra manera. No dije finalmente: «No estoy enfadado, pero pelear no va a resolver este problema». Y entonces, ¿qué era una buena pregunta? Había expuesto los crímenes de Grant y me había vengado, pero no había pensado mucho en lo que vendría después. ¿Cómo se reconstruye una familia después de algo así? ¿Cómo se protege a los hijos de las consecuencias de los errores de sus padres? Todavía no lo sé, amigo, pero lo averiguaremos juntos. La directora Anderson se mostró comprensiva, pero firme. Josh fue suspendido por un día, y habría una nota en su expediente, pero también prometió hablar con Tommy Martínez sobre su comportamiento. Señor Morrison dijo, mientras nos preparábamos para irnos: «Quiero que sepa que independientemente de los problemas que tengan usted y su esposa, eso no cambia el hecho de que Josh es un buen chico de una buena familia. Esto se acabará». Espero que tuviera razón. Esa tarde llevé a Josh al gimnasio de Rick. Pensé que si iba a pelear más, le valía aprender a hacerlo bien.
Tu viejo armó un buen revuelo anoche, dijo Rick mientras le vendaba las manos a Josh para el saco de boxeo. Todo el mundo habla de ello, respondió Josh. Algunos niños piensan que mola que papá le plantara cara a ese tipo. Otros piensan, ¿qué piensan? Piensan que mamá es mala persona. Rick me miró por encima de la cabeza de Josh. ¿Qué opinas? Josh consideró la pregunta seriamente. Creo que mamá cometió un error, uno muy grave. Pero no creo que sea mala persona. Otra vez, de boca de niños. Mi hijo de 12 años tenía más sabiduría de la que le había demostrado en semanas. Esa es una forma muy madura de verlo, dijo Rick. Ahora trabajemos en tu centro de derecha. Si vas a golpear a alguien mejor, hazlo bien. Mientras Josh desahogaba sus frustraciones en el saco de boxeo, Rick me llevó aparte. Sabes que esto es solo el principio. ¿Verdad? Grant no se va a quedar de brazos cruzados. Hombres como él no toleran bien la humillación pública. ¿Qué crees que hará? Es difícil decirlo, pero yo te cuidaría, y quizás consideraría contratar a un abogado. Como si me hubieran llamado, sonó mi teléfono número desconocido. Señor Morrison, soy la abogada Janet Walsh. Represento a Grant Westbrook. Mi cliente quisiera discutir una solución a este asunto. ¿Qué tipo de solución? Quizás podríamos reunirnos en persona, digamos el lunes, a las 10 de la mañana. Después de colgar, Rick arqueó una ceja. El abogado de Grant quiere reunirse. Probablemente me amenace con demandarme por difamación. ¿Tienes pruebas de todo lo que dijiste cada palabra? Que lo intente. La verdad es una defensa absoluta contra la difamación. Esa noche, Layla llegó a casa de su amiga Madison. Había estado allí desde el jueves por la noche, evitando el drama en casa. Pero no podía evitarlo para siempre. «Papá», dijo encontrándome en el garaje, donde fingía arreglar un motor. La mamá de Madison me contó lo que pasó, lo de mamá y ese hombre. Dejé la llave inglesa y me giré para mirar a mi hija de 17 años. Parecía mayor de lo que era, como si hubiera envejecido una década en los últimos días. Lamento que te hayas enterado así. ¿Nos lo ibas a decir alguna vez? Estaba intentando averiguar cómo asintió aceptándolo. ¿Se van a divorciar tú y mamá? Aún no lo sé, quizá bien. La palabra quedó flotando en el aire entre nosotros. Lila, papá, sabía que algo andaba mal desde hacía meses. Mamá ha estado diferente, distante, siempre con el teléfono, siempre poniendo excusas para salir. Pensé que tal vez estaba pasando por una crisis de la mediana edad, pero nunca pensé... Su voz se fue apagando negando con la cabeza. No defiendo lo que hizo, continuó. Pero lo que hiciste en esa asamblea, papá, fue brutal. Se lo merecía. Quizás, pero... ¿merecía Josh meterse en una pelea en la escuela? ¿Merecía yo que los padres de mi amiga murmuraran sobre nuestra familia? ¿Merecíamos que nuestros asuntos privados salieran en la portada del periódico? No tenía una buena respuesta para eso. En mi ira y dolor me había centrado en lastimar a Grant y Cara. No había pensado lo suficiente en cómo afectaría a Josh y Lila. Tienes razón, dije finalmente. Debí haberlo gestionado de otra manera. No, no debiste. Su respuesta me sorprendió. Mamá destrozó a nuestra familia. Ese hombre la ayudó a hacerlo. Ambos merecían lo que les hiciste. Ojalá hubiera habido una manera de protegernos a Josh y a mí de las consecuencias. Lo siento. No te arrepientas, sé mejor. Pase lo que pase, decidas lo que decidas sobre mamá, simplemente sé mejor que anoche. Me dejó sola en el garaje, con mis pensamientos y mi culpa. Mi hija tenía razón. Necesitaba ser mejor. No solo por ella y por Josh, sino por mí. El hombre sencillo que confiaba ciegamente se había ido probablemente para siempre. El hombre furioso que buscaba venganza pública había cumplido su propósito. Pero, ¿qué venía después? ¿Qué clase de hombre quería ser tras la destrucción de mi matrimonio? Pensé en el abogado de Grant, en las amenazas u ofertas que llegarían el lunes. Pensé en Cara, arriba en nuestra habitación, probablemente llorando sobre su almohada. Pensé en mis hijos, intentando lidiar con el sufrimiento de los fracasos de sus padres, y me di cuenta de que lo más difícil no había quedado atrás. Apenas empezaba. La abogada Janet Walsh era todo lo que esperaba. Traje caro, apretón de manos frío, esa clase de sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. Nos reunimos en su oficina en el centro, un espacio elegante
con ventanales y muebles que probablemente costaban más que mis ingresos anuales. Grant ya estaba allí, cuando llegué con un aspecto menos refinado de lo habitual. Su arrogancia y seguridad se habían esfumado reemplazada por algo más duro y desesperado. Señor Morrison, comenzó Walsh, mi cliente está dispuesto a hacerle una oferta muy generosa para resolver la situación discretamente. ¿Qué clase de oferta? Deslizó un documento sobre la mesa. El señor Westbrook está dispuesto a pagarle $250,000 a cambio de una retractación pública de sus declaraciones y un acuerdo de confidencialidad firmado. Miré el contrato sin levantarlo. Así que quiere comprar mi silencio. Quiere evitar una batalla legal prolongada que sería costosa y dolorosa para todos los involucrados, incluidos los otros maridos a los que ha perjudicado. La expresión de Walsh no cambió. Las relaciones del señor Westbrook con otras personas no son parte de esta discusión. Miré a Grant, quien había permanecido en silencio desde mi llegada. ¿Qué pasa? ¿Te comió la lengua? Se inclinó hacia adelante y vi un destello de su antigua arrogancia. ¿Crees que has ganado algo, verdad? Has arruinado mi reputación. Me has humillado delante de todo el pueblo. Pero ¿qué has logrado realmente? Tu esposa te sigue engañando. Tu matrimonio sigue terminado. Tus hijos seguirán creciendo en un hogar desestructurado. Al menos, crecerán sabiendo que su padre luchó en lugar de rendirse. Tu padre es un tonto, dijo Grant, desprevenido por fin. Podrías haberlo gestionado con discreción, divorciarte y seguir adelante con tu vida. En cambio, lo has convertido en un circo público que seguirá a tus hijos durante años. No se equivocaba, y saberlo me dolió. Pero no iba a darle la satisfacción de admitirlo. Aquí está mi contraoferta, dije poniéndome de pie. Te vas del pueblo hoy. Abandonas tu campaña a la alcaldía, vendes tus propiedades y desapareces de Millbrook para siempre. A cambio, no presentaré cargos por el acoso e intimidación al que me has estado sometiendo a mí y a mi familia desde la asamblea municipal. Walsh arqueó una ceja. ¿Qué acoso? Saqué mi teléfono y le enseñé las fotos que había tomado. Alguien ha estado vandalizando mi garaje. Alguien ha estado siguiendo a mis hijos. Alguien ha estado llamando amenazadoramente a mi casa a toda hora de la noche. Todo era cierto. Desde el viernes por la noche, Grant había estado librando una campaña de acoso mezquino, probablemente con la esperanza de presionarme para que me retractara. No se puede probar que mi cliente estuviera involucrado en nada de eso, dijo Walsh. Quizás no en el tribunal, pero no necesito probarlo. Solo necesito mencionarlo al periódico. Empresarios locales acusados de acoso hacen campaña contra la familia de la víctima. ¿Qué te parece? Grant se sonrojó. ¡Hijo de puta! Cuidado, tu abogado está grabando esta conversación. ¿Recuerdas? Walsh le lanzó a Grant una mirada de advertencia. Quizás deberíamos hacer un receso para hablar. No hace falta, interrumpí. No me interesa tu dinero ni guardar silencio. Tu cliente destruyó mi matrimonio y lastimó a mis hijos. Ahora tiene que vivir con las consecuencias. Me dirigí a la puerta y luego me di la vuelta. Y Grant, si algo le pasa a mi familia, lo que sea, asumiré que fuiste tú. Y la próxima vez, no me conformaré con avergonzarte en público. La amenaza flotaba en el aire al irme. Probablemente no debería haberlo hecho, pero ver la cara de suficiencia de Grant al otro lado de la mesa de conferencias me había devuelto toda la ira que había estado intentando controlar. Afuera del despacho, mi teléfono vibraba con llamadas perdidas. 3 de Cara, 2 de la escuela, 1 de Rick. Primero llamé a la escuela. Señor Morrison, le habla el director Anderson. Me temo que ha habido otro incidente con Josh. Se me encogió el corazón. ¿Qué pasó? Se peleó de nuevo. Esta vez con 3 chicos mayores que se burlaban de él por el artículo del periódico. Josh, bueno, se defendió bien, pero está bastante maltrecho. Encontré a Josh en la enfermería con un ojo morado y el labio partido, pero estaba sentado erguido y no parecía derrotado. ¿Cuántos son?, pregunté. 3 de octavo. Pero le di bastante bien a Tommy Martínez antes de que sus amigos se unieran. A pesar de todo, sentí una oleada de orgullo. Mi hijo había sido superado en número, pero se mantuvo firme. Josh, el director Anderson, dijo que pelear no es la solución a este problema. Entonces,
¿Qué es?, preguntó Josh, haciéndose eco de la pregunta que me había hecho el día anterior. Todos hablan de nuestra familia. Todos dicen cosas de mamá. ¿Se supone que debo dejarlos? Miré a mi hijo, lo miré de verdad. 12 años intentando defender el honor de su familia, a puñetazos, porque no sabía otra manera. Igual que su padre lo había hecho en otro ámbito. No dije finalmente, no se supone que debas dejarlos así como así. Pero hay mejores maneras de defenderse que usar los puños. Como lo que hiciste en la asamblea, como lo que yo debería haber hecho desde el principio. A veces, la mejor manera de defenderse es ser mejor que quienes te hicieron daño. De camino a casa, Josh guardó silencio un buen rato. Finalmente dijo: «Papá, tú y mamá se van a divorciar probablemente. ¿Podré seguir viéndola claro? Pase lo que pase entre tu madre y yo, ella siempre será tu madre. ¿Y tú? ¿Te quedarás en Millbrook?», me lo he estado preguntando. ¿Podría rehacer mi vida en un pueblo donde todos supieran lo que hago? ¿Donde mis hijos siempre serían esos niños cuyos padres tuvieron un divorcio complicado? Todavía no lo sé, amigo. ¿Te gustaría mudarte a otro lugar? Quizás a un lugar donde nadie sepa de todo esto. Esa noche, después de que Josh y Layla se acostaran, Cara y yo por fin tuvimos la conversación que habíamos estado evitando. «Voy a pedir el divorcio», le dije. Ella asintió como si lo hubiera estado esperando. «Lo sé. Seré justo con la custodia y la manutención. Cualquier problema que tengamos los niños son lo primero. Gracias». Nos quedamos en silencio un rato. 22 años de matrimonio, reducidos a logística y trámites legales. «Jake», dijo finalmente, «sé que nunca me perdonarás, pero necesito que lo sepas. Nunca quise que esto llegara tan lejos. Nunca quise hacerte daño ni a ti ni a los niños. Pero lo hiciste. Pero yo lo hice». A la mañana siguiente, recibí una llamada de David Chen. «Grant se va de la ciudad», dijo sin preámbulos. «Lo vi cargando un camión de mudanzas esta mañana. Bien. Hay algo más. Mi esposa vino a verme ayer. Quiere intentar solucionar las cosas». «¿Qué le dijiste?». «Le dije que lo pensaría». «¿Y tú y Cara?». «¿Se acabó?». «Lo siento. No te preocupes. Hay cosas que no se pueden arreglar». Después de colgar me di cuenta de que me sentía más ligero que en semanas. La ira seguía ahí, probablemente siempre lo estaría. Pero ya no me consumía. Había tomado mis decisiones, había asumido las consecuencias, y había salido adelante sin cambiar. Nunca volvería a ser el hombre sencillo y confiado que había sido antes. Pero quizá no fuera tan malo. Quizá el hombre en el que me estaba convirtiendo era más fuerte, más sabio, más capaz de proteger a quienes amaba. Salí a mi garaje, donde la transmisión de la señora Henderson seguía esperando a que terminara el trabajo que había empezado semanas atrás. Pero ahora, por primera vez desde que empezó todo este lío, me sentía listo para volver al trabajo, listo para empezar a construir lo que viniera después.